A mediados del siglo XIV, en Europa, ocurrió algo impensable. Gente que se acostaba bien, despertaba y ya estaba perdiendo la batalla. La fiebre llegaba rápidamente, el cuerpo se rendía, y bultos dolorosos aparecían en lugares como axilas y cuello. En pocos días, a veces menos, una familia entera podía caer en silencio. Las campanas de las iglesias sonaban constantemente, hasta que dejaron de marcar cada muerte. Los cementerios se colmaron, se improvisaron fosas comunes, y las calles se vaciaron. La pregunta retumbaba: ¿es esto el fin? Nadie sabía que estaban viviendo la pandemia más letal en la historia humana, que eliminó entre el 30% y el 60% de la población europea en solo unos años. Hoy la llamamos la peste negra. Para entender por qué fue tan devastadora, debemos observar el contexto. Aunque la Edad Media se imagina como una época oscura, en el siglo XIV, Europa vivía un periodo de crecimiento. Más población, más comercio y más ciudades. Grandes centros urbanos como París, Florencia, Venecia y Londres estaban llenos de actividad. Y lo más importante, el mundo estaba conectado. Un mercader podía comprar seda, especias o metales a través de largas rutas comerciales. El dominio mongol había establecido la Pax Mongólica, creando rutas seguras que aceleraron el comercio. Sin embargo, esa red también permitió que la bacteria Yersinia pestis se propagara. Durante siglos, esta bacteria coexistió con roedores en Asia Central. El desequilibrio llegó con los cambios ambientales, desplazamientos y el aumento del contacto entre animales, pulgas y humanos. Investigaciones recientes han identificado el origen de la gran oleada de peste en 1338 a 1339, cerca del lago Isikul, en lo que hoy es Kirguistán. En pocas palabras, lo que para la gente medieval era una maldición, hoy podemos rastrearlo a través de los restos humanos de hace casi 700 años. Las noticias en esa época viajaban lentamente, pero los rumores de desastre se esparcían rápidamente. A principios de los 1340, llegaron relatos de pueblos con alta mortalidad, rutas comerciales alteradas y ciudades que se desmoronaban. Europa escuchaba estas historias con distancia, pensando que no las afectaba. No existía la teoría microbiana. Nadie sabía lo que era una bacteria, ni lo que se ocultaba en la misma red comercial que alimentaba su prosperidad. El punto clave fue la península de Crimea, en el Mar Negro, donde se encontraba Cafa, una ciudad fortificada, rica y vinculada al comercio genovés. En 1346, Cafa fue asediada por las fuerzas de la Horda de Oro. El asedio se alargó y, en ese contexto de hacinamiento y malas condiciones, la peste encontró el ambiente perfecto para expandirse. Las crónicas citan un acto desesperado: lanzar cadáveres infectados dentro de la ciudad como parte de una estrategia biológica. Los historiadores debaten la veracidad de este detalle, pero lo importante es que la peste entró. Cuando el miedo se apodera de la gente, lo obvio es huir. Barcos genoveses partieron del Mar Negro hacia el Mediterráneo, llevando mercancías, refugiados, tripulación agotada y algo más que no se veía. A cada puerto, la peste avanzaba rápidamente. Uno de los primeros focos en Europa occidental fue Sicilia, en la ciudad de Mesina, a finales de 1347. Los relatos de la época describen barcos con tripulaciones enfermas o muertas, y las autoridades tratando de detenerlos, ya demasiado tarde. Desde allí, la peste se dispersó rápidamente por rutas marítimas y comerciales, afectando a ciudades como Génova y Venecia, y luego cruzó hacia el sur de Francia y la costa adriática. En pocas semanas, las ciudades caían una tras otra.
Todas compartían características similares: densidad, calles estrechas, casas de madera amontonadas, animales cerca, agua no siempre limpia y mercados abarrotados. No eran ciudades sucias por ignorancia, sino por las limitaciones tecnológicas de la época. Esa estructura se convirtió en el combustible perfecto para una crisis sanitaria. Los médicos del siglo XIV carecían de microscopios, antibióticos y ni siquiera sabían lo que eran las bacterias. Su conocimiento se basaba en teorías antiguas sobre los humores del cuerpo y la creencia de que el aire podía corromperse. En algunos lugares se culpó a alineaciones astronómicas, vapores de la tierra o castigos divinos. Se recomendaban remedios como no bañarse para evitar abrir los poros, quemar hierbas aromáticas para purificar el aire o intentar drenar los bultos. Todo esto sin saber si realmente ayudaba. Lo que está claro es que, ante la impotencia del conocimiento de la época, la gente buscó explicaciones rápidas, incluso erróneas. La peste no solo mataba personas, sino que destruyó el funcionamiento normal de la sociedad. El miedo al contagio cambió drásticamente la vida urbana. Trabajos detenidos, familias encerradas, la vida reducida a sobrevivir. Para muchos, este desastre solo podía ser un castigo divino, lo que dio pie a acusaciones contra comunidades judías y teorías sobre envenenar pozos. La peste negra no solo demostró la fragilidad del cuerpo humano, sino también cómo el pánico puede desintegrar una sociedad. Las zonas rurales también sufrieron, pues comerciantes y viajeros propagaron la peste en el campo. En algunas regiones rurales, el impacto fue aún más devastador. Aldeas desaparecieron, los campos quedaron sin cultivar y las comunidades se desmoronaron. La primera oleada de la peste disminuyó en 1351, no porque la gente hubiera vencido a la enfermedad, sino porque la bacteria ya no encontraba suficientes víctimas. Se estima que murieron unos 25 millones de personas en Europa. Lo que quedó fue un continente que, aunque similar por fuera, había cambiado por dentro. El sistema económico empezó a moverse de nuevo, pero con menos mano de obra. Muchos señores feudales tuvieron que mejorar las condiciones para atraer trabajadores. La peste negra aceleró los cambios sociales y transformó la cultura, con el arte obsesionado con la muerte, reflejado en la famosa Danza de la Muerte, que recordaba que la peste no respetaba rangos. Durante siglos, la peste negra fue vista como una pesadilla medieval, pero al reflexionar sobre ello, las calles vacías, el miedo al aire, los rumores, los culpables inventados y las medidas de aislamiento no parecen tan lejanas, ¿verdad? La peste negra fue una prueba para la civilización, y las pruebas, cuando se olvidan, tienden a repetirse bajo otro nombre. Soy Alex. Gracias por viajar conmigo al pasado. ¿Qué ciudad, lugar o momento histórico te gustaría ver reconstruido? Nos vemos en la próxima era.